segundos. Pero una de las causas comunes de por qué no percibimos lo que Dios está haciendo, Dios nunca deja de actuar. Todos los días Dios está activo. En tu vida, lo sepas o no, Dios está activo. ¿Sabes? Desde antes de que nacieses, Dios ya estaba cuidando de tu vida. No lo sabías. Quizás ni siquiera tu mamá. Sin embargo, Dios empezó a cuidar de tu vida desde antes de que tú nacieras. La Biblia dice así: mi embrión vio en tus ojos. Si bien es cierto que estaba yo en lo oculto del vientre de mi madre, ya desde ahí Dios había empezado a cuidar de tu vida. Entonces Dios siempre está actuando en ti. Y a veces piensas que no lo ves, y suele pasar esto. No lo vemos porque somos nosotros los que estamos distraídos. Estamos ocupados en otras cosas. A veces estamos ocupados en lo que consideramos importante. Quizás mi trabajo, estoy enfocado en eso y Dios está actuando, pero yo no lo veo. ¿Sabes? A veces pareciera que simplemente pasa esto. Pareciera, voy a usar a Barbarita ahora, que está aquí. De pronto estoy enfocado por otro lado. Estoy viendo para otro lado sin percatarme de que Dios está al lado mío. Porque Dios está al lado tuyo y sin embargo a veces estamos distraídos. Ahora, hay otras cosas de por qué a veces creemos que Dios no nos escucha. La segunda tiene que ver con nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Sabes? Entre más conoces de Dios, vas a poder percibir cuán grandes cosas Dios está haciendo en tu vida. Déjame usar un ejemplo común. Muchos de nosotros usamos un teléfono de estos. ¿Cuántas capacidades del teléfono usamos? La mayor parte de nosotros usamos solamente un pequeño porcentaje de lo que el teléfono es capaz de hacer. ¿Sabe por qué no lo usamos más? Porque no sabemos cómo. Esa es la realidad. Un aparato de esos te sirve para cualquier cantidad de cosas. El asunto es que no lo usamos más por falta de conocimiento. Los aparatos tienen más funciones que incluso ni siquiera nos hemos imaginado. Entonces eso nos ocurre con muchas cosas. Cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, incluso uno de esos asuntos tiene que ver esto. Quiero que vean este texto conmigo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso forma parte del pueblo de Dios. Cuando descubres todo lo que Dios está haciendo, la forma de cómo Dios actúa, de cómo se está desenvolviendo, las promesas, las bendiciones, los proyectos de vida, ¿sabe? Muchas de las cosas ocurren que están ahí a nuestro lado, que Dios ya las había dispuesto para que tú vivieses y disfrutases de ellas, pero como no las conoces, nunca las usas. Simplemente son porque estaban a tu lado, pero no las conoces. En la vida diaria nos pasa así siempre. Tenemos equipos, tenemos instalaciones, etcétera. Como no sabemos usarlas, ahí se quedan guardadas. No las estamos usando. Quiero que pienses esto al respecto de tu propia vida espiritual, lo que Dios también hace, porque cuando tú no lo ocupas, finalmente está ahí y tú puedes pasar por la vida sufriéndola solo, cuando la verdad es que Dios estaba ahí dispuesto para poder ayudarte. Y Dios siempre tiene algo acerca de eso. Ahora, la verdad es que la Biblia dice esto: ni siquiera podemos imaginar todo lo que Dios hace para ayudarnos con su poder, pero en la medida que creces en eso, en la medida que vas descubriendo más, poco a poco vas a ir dándote cuenta de cuántas cosas buenas y de bendición Dios tiene para tu propia vida. Ahora, un tercer punto, que es una limitante acerca de nuestra propia relación con Dios y por qué a veces creemos que Dios nos ha abandonado, una de esas es el pecado. El pecado sí nos afecta. Finalmente todos pecamos. Sin embargo, déjenme hacer una distinción un poco entre
dos grandes acepciones de lo que implica el pecado. Pecado es todo aquello que hacemos contrario a la voluntad de Dios. Eso significa pecado. Esa es su acepción o su forma más sencilla de describirla. La primera de ellas es nuestro propio egoísmo. Piensa un poco incluso en tu oración común. Una oración común es: Padre, te pido por mi trabajo, por mi familia, mi negocio, mis problemas, mi salud. ¿Te fijas? Es muy fácil ponerle a todo eso mi salud, mi trabajo, mi familia, etcétera. Quizás ni siquiera te has dado cuenta, pero seguramente has orado muchas veces así, y sin darte cuenta estás haciendo una oración egoísta, porque estás pensando en ti. Y Dios no tiene ningún problema en que pienses en ti. Es más, Dios piensa en ti. Pero en muchas ocasiones solamente pensamos en eso. Y todos somos algo egoístas. En una mayor o menor proporción, pero todos hay egoísmo en cada uno de nosotros. El egoísmo es parte de uno de los problemas. Incluso algunas de las oraciones no van a ser contestadas porque la Biblia dice que en algunas ocasiones pedimos simplemente para nuestro deleite, mientras que la oración de Jesús, lo que Él nos enseñó, fue diciéndonos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, lo cotidiano, lo común, lo que hoy necesito. ¿Quién dice que tienes que tener acumulado para los siguientes 10 años? Con que tengamos bendición de hoy, debería de sernos suficiente, no solamente para estar en paz, sino para poder disfrutar y descubrir que Dios sigue ahí presente. Una faceta del pecado más grave todavía puede ser esta: cuando nos hacemos insensibles. En la versión Reina Valera, en este mismo texto, usa la palabra que tienen mentes cauterizadas. Sabes, es un procedimiento quirúrgico en muchas de las ocasiones. Cuando hay un sangrado fuerte, lo que hace el médico es poner un poco de calor, se sella, pero también queda insensible. Eso es tener una mente cauterizada. Y en nuestra sociedad tenemos mucha gente que tiene una mente cauterizada, ¿sí? Es insensible ya, no le preocupa absolutamente nada, no le da vergüenza, está haciendo mal y no le importa. Ni siquiera se da cuenta ya, disculpa la frase, ha perdido hasta la vergüenza, el honor y cualquier otra cosa. Algunos de ellos andan cobrando el piso, cobran cuotas, asesinan a una persona o a otra por cualquier minucia. Pero no solamente son ellos, también tenemos, y me disculpa, pero es la realidad, también tenemos políticos que abusan, comerciantes que abusan, industriales que abusan, y gente que aún en escalas menores simplemente entran a una casa y le roban y no les preocupa nada acerca de a quién están robando. Tienen una mente cauterizada, ¿sí? Y podríamos seguir hablando de muchísimos de esos, pero no es un catálogo de pecados de lo que venimos a hablar hoy. Simplemente quiero señalar que ahí esa parte, por supuesto que en algún momento puede la gente pensar que Dios no los está escuchando. Ahora, en nuestro texto del libro de Isaías, también nos muestra otra cosa. Mientras que hay gente que piensa que Dios no le escucha, también el texto nos lleva a una línea distinta. Dios no es como nosotros. Él no actúa en las mismas categorías que nosotros. Así es que el texto dice así justamente: tú debes de saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Quiero que observe que ocupa otra vez esa misma frase: tú debes de saber, debes saber. Cuando tú sabes más acerca de Dios, entonces puedes aprovechar más todos los recursos, todas las bendiciones que Dios ya tiene ahí preparadas. Pero es que tú tienes que saberlo. Tiene que haber ahí conocimiento.
Hay dos frases, dos ideas en cuanto a la descripción de Dios que están presentes en ese texto. Y luego vamos a ir por un poco más. Número uno, Dios es omnipotente. Es una palabra técnica. Dios tiene todo el poder. Pero no solamente Dios tiene todo el poder, también Dios tiene todo el conocimiento. Ahora quiero que pienses un poco en esto. ¿Qué ocurre cuando sabes que el Dios Todopoderoso se coloca al lado tuyo, se alinea junto a ti y dice: yo estoy contigo? Es todo el poder que creó el universo, el poder que efectuó la resurrección de Cristo, el poder que controla a este mundo, que lo sostiene y que lo mantiene en equilibrio. Es ese poder el que se coloca al lado tuyo para decirte: yo estoy a tu lado. Si tuviéramos la capacidad de entender todo eso que implica, estoy seguro que incluso nuestra vida estaría muchísimo más tranquila. Me preocuparía menos las devaluaciones del dólar o la fluctuación en la bolsa de valores. Me preocuparía menos el saber que de pronto voy al súper y me aumentaron el precio de algunos productos básicos. Simplemente sabría que Dios está ahí y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podría yo estar en paz y descubrir que es cierto. Seguramente tú y yo leemos de pronto las noticias y hay momentos en los que a veces seguramente prefieres ya mejor no leer nada. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el que cuida de tu vida está ahí. Todo eso tiene que ver con lo que, si conoces las promesas de Dios, entonces puedes vivir a partir de esas promesas. Y seguramente tu vida puede experimentar mucha más paz y mucha bendición. Entonces, todo esto se trata justamente de eso, de conocer acerca de Dios, para que puedas descubrir todas esas promesas, para que puedas descubrir todo lo que Dios está haciendo a tu lado. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder tener entonces una mejor comprensión de Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener una mejor comprensión de Dios? Empecemos con lo básico. Y lo básico es: lee tu Biblia. Eso es lo básico. ¿Quieres comprender todo lo que Dios tiene preparado para ti? Tienes que leer tu Biblia. Ahí están contenidas todas las promesas. ¿Sabe? A lo largo de los años me ha tocado ver gente que están en los puestos gerenciales y están compartiendo acerca de la Biblia, los manuales de procedimientos que salieron de ahí de una Biblia hace un par de años atrás, o mejor dicho, durante algunos años atrás, antes de que viniera para acá, a esta ciudad. Uno de los miembros de la iglesia, un ingeniero, me dice: pastor, quiero que me apoyes con esto. Y una empresa como Bayer lo contrataba cada año para darle cursos a sus gerentes, supervisores, jefes, etcétera, en ese nivel para arriba. Así es que cada año lo contrataban a él. Y sabe, lo que él les enseñaba era Biblia. Porque ahí en la Biblia están todos los principios para una empresa. Entonces aquel hermano nuestro, Enoch, se dedicaba a eso. Y le pagaban bien, por supuesto, ¿no? Una empresa de esas que está pensando en capacitar a sus gerentes, paga bien. Todo el consejo de Dios ahí estaba. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Lee tu Biblia. Pero no solamente tienes que leer,
Para que puedas apreciar todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, también tienes que aprender a orar. Y orar y leer realmente lo que hace es cerrar el ciclo. Si nuestra relación con Dios es eso, una relación, un diálogo, entonces ocurre esto. Hay un emisor y hay un receptor, ¿cierto? Entonces, lo que yo hablo, tú lo estás escuchando. Eso es un emisor y un receptor, ¿sí? Y luego de regreso, porque tú hablas también y yo escucho. Eso es el ciclo de la palabra y la oración. Justamente ese es el ciclo. Entonces, Dios habla a tu vida cuando tú lees la Biblia. Cuando tú lees, Dios está hablándote a ti. No es lo que está en el libro, sino forma parte de un proceso de conversación donde Dios habla a mi vida, ¿sí? Entonces, Dios te habla. ¿De qué forma tú hablas con Dios? A través de la oración. Sencillo, ¿no? Entonces, es un ciclo donde tú hablas y escuchas y de forma alternativa. Y algo ocurre en ese ciclo, porque cuando tú entras en ese ciclo de escuchar y hablar con Dios, cuando tú estás en ese ciclo, entonces ocurre algo. En ese ciclo, tu propia vida empieza a ser conformada a la voluntad de Dios. Y te puedo decir algo, no hay cosa más hermosa que saber que estoy dentro de la voluntad de Dios. Porque yo te diría, cualquier circunstancia externa que ocurriese, cuando sé que estoy dentro de la voluntad de Dios, cualquier circunstancia externa es lo de menos. No importa qué ocurra alrededor, sé que estoy en la voluntad de Dios. Y si por la voluntad de Dios muriese, estoy en su voluntad. Si por la voluntad de Dios me hace un hombre exitoso, estoy en su voluntad. Y si por la voluntad de Dios pierdo todo lo que tengo, estoy en su voluntad. Y sabes, no hay cosa más fabulosa que una persona que sabe que está adentro de la voluntad de Dios. Porque todo lo demás es externo. Y todo lo demás, más tarde o más temprano, no vamos a irnos al cielo con eso. En cambio, cuando tú estás en la voluntad de Dios, eso es eterno. Porque eso de eternidad, Dios va a estar contigo siempre. Y entonces la eternidad es algo que tú vas a disfrutar por siempre, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Uno más. Si en verdad queremos conocer a Dios, tenemos que experimentarlo. Podemos saber muchas cosas. Hay gente que sabe muchos versículos de memoria. Grandes porciones de la Biblia pueden repetir de memoria, pero no es lo mismo saber que poder experimentarlo. Tú y yo conocemos historias de gente que sabe cualquier cantidad de cosas. Finalmente es información, pero no es lo mismo que lo vivas. Déjame usar un ejemplo así muy simple, muy coloquial. No es lo mismo que veas la película a que te la cuenten. Es distinto, ¿cierto? No es lo mismo que te cuenten qué es el mar a que te metas al agua. Nunca va a ser igual. La experiencia es totalmente distinta. Y cuando hablamos de Dios, lo importante es que tú lo puedas experimentar. No solamente que sepas. Déjame usar un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Yo les diría, cualquier ateo sabe eso. Dios es bueno. Sí. ¿Lo estás experimentando? Algunos sí, otros no estoy tan seguro. La diferencia no es saberlo, sino poder experimentarlo. Entonces, ahí es donde podemos ir un poquito más lejos. Quiero que en nuestro salmo, nuestro texto del libro de Isaías dice así: Dios les ha dado nuevas fuerzas a los débiles y cansados.
Eso es conocimiento solamente. Hasta ahí es conocimiento. ¿Dios es capaz de hacer eso? Sí, porque Dios es bueno. Dios da fuerzas a los débiles y cansados. Eso es conocimiento. ¿Puedo agregar más conocimiento? Sí. Y ese conocimiento puedo a lo mejor meterlo aquí. Los jóvenes se cansan por más fuerzas, por más fuertes que sean. Sigo acumulando conocimiento. Eso es conocimiento simplemente. Ahora, si voy a esa segunda frase, donde dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, eso sin embargo me empieza a dar una pista de que cuando Dios habla aquí de ser fortalecidos, los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Eso me empieza a dar una pista de que esta fortaleza se trata de algo un poquito distinto que solamente la fuerza física, porque la fuerza física, más adelante dice, la fuerza física en algún momento se acaba. Entonces, se trata de ser fortalecidos en el espíritu, y esto es indispensable para alguien que está enfrentando debilidades, y todos enfrentamos un momento de debilidad, de muy diversas formas. Algunas son de carácter físico, otras son de carácter emocional. En fin, muchos de nuestros quebrantos no tienen que ver con la fortaleza física que tenemos. Muchos de nuestros quebrantos están en un nivel totalmente distinto, y ahí es donde nosotros necesitamos ser fortalecidos por la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, cuando hablo de fortaleza espiritual, la fortaleza espiritual es el extra que necesitas para poder completar lo que posiblemente creías que no se podía. Fortaleza espiritual permite a una persona quebrada salir adelante. Es fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual me ha tocado verla en un hospital. Es gente que sé que está en una etapa terminal, y los ves tranquilos, sonrientes, en paz, y dices, ¿estás en etapa terminal? Sí, pero estoy en paz. Eso es fortaleza espiritual. Entonces, esos pueden ser casos extremos, pero la fortaleza espiritual es esencial para poder hacer mucho de esto. Entonces, se trata de eso. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios, es una oración del apóstol Pablo, que por medio de su espíritu les haga cristianos fuertes de ánimo. Eso es fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual puede ser que tus fuerzas físicas mengüen, pero tu espíritu puede seguirse renovando día con día. Nuestro cuerpo, como tal incluso, finalmente nuestro cuerpo va a ir menguando, querrámoslo o no. Eso es cuestión simplemente de carácter biológico, pero tu espíritu puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque la fortaleza espiritual no camina del mismo nivel que la fortaleza física. Entonces, Dios, por supuesto, quiere que tú tengas fortaleza espiritual. Y cuando conoces más acerca de Dios, descubres que efectivamente los que confían en el Señor reciben justamente eso, y eso sí puedo decirlo así, es como un extra que marca la diferencia entre a veces los que permanecen y los que se quedan en el camino. Y eso es fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual te puede ayudar a que sobresalgas en cualquier tipo de experiencia. Déjame decir esto. El que una persona incluso logre terminar un proyecto, en muchas de las ocasiones, se debe no a su fuerza física, sino a sus compromisos espirituales. Hace una semana cumplí 33 años de casado apenas. Sostener un proyecto de 33 años, más los que Dios me permita, no es porque soy el mejor esposo, es porque la fortaleza del Señor está ahí a tu lado sosteniéndote. No crea que soy el mejor esposo y no está por aquí mi esposa ahorita, está dando una clase ahí abajo, pero ella puede dar testimonio de que no soy el mejor esposo. Pero no es porque sea el mejor, es la fortaleza espiritual que Dios te da para que puedas completar esos proyectos.
Y puedo hablarle de la vida matrimonial como le podría usar ese mismo ejemplo acerca de una empresa o acerca de los proyectos personales en los que estamos. Porque al final de cuentas la fortaleza espiritual tiene multiplicidad de aplicaciones. La verdad es que aplica para muchísimas cosas. Un momento de dolor, requieres fortaleza espiritual. Un momento donde estás sufriendo ataques, necesitas fortaleza espiritual. Un momento donde tu vida es amenazada, necesitas fortaleza espiritual. Entonces la verdad es que aplica para prácticamente cualquier cosa. Y Dios, por supuesto, tiene en su plan que tú tengas esa fortaleza espiritual para poderlo hacer. Se trata de que puedas aprender a experimentar acerca de Dios. Ahora, vamos a la parte medular de este texto. Y la parte medular dice así: pero los que confían en Dios. Y voy a detenerme brevemente en esa frasecita, pero. Porque en español esa frasecita significa un punto de diferencia entre unos y otros. Entonces, ese texto habla acerca de unos. Hay quienes confían en Dios y quienes no. Hay quienes saben de Dios, pero no confían en Él. Y eso es un mundo de diferencia. ¿Sabes de Dios o confías en Dios? Los que experimentan a Dios y disfrutan de su bendición no son los que saben, son los que confían. Por eso el texto dice así: pero dejó atrás a otros. Los que confían en Dios es un asunto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los que confían en Dios son los que descansan en Él y ponen su vida en sus manos. Confiar es eso: poner en las manos de Dios mi vida. Decirle: Dios, aquí está, obra conforme a tu voluntad. Quiero que recuerde una frase común. Digo común porque seguramente la he escuchado muchísimas veces en el Padre Nuestro. Dice: sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando tú le dices a Dios: Dios, aquí está mi vida, que sea hecha tu voluntad, créeme que Dios se encarga. Y Dios va a hacer su voluntad. Y cuando estás dentro de la voluntad de Dios, hace rato lo decía, cuando estás dentro de la voluntad de Dios, no hay forma de sentirte más seguro y más tranquilo, porque justamente sabes que estás en la voluntad de Dios. Todo lo demás que pueda ocurrir es una circunstancia externa que está ocurriendo y ya, al final de cuentas, estás en la voluntad de Dios. Y eso es fabuloso. Ahora, vamos a centrarnos otra vez a la frase que teníamos: los que confían en Dios. Muchas de las cosas en la Biblia tienen una premisa y una promesa. La premisa es lo que tú tienes que hacer. La promesa es lo que Dios hace. Así es que ese fragmento es lo que tú tienes que hacer. Esa es la premisa. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Esa es la promesa. Siempre tendrán nuevas fuerzas. Entonces, te das cuenta que es sencillo. Si tú confías en Dios, tú tendrás la fuerza espiritual que Dios ha prometido para todos aquellos que confían en Él. Si tú confías en Dios, Él se va a hacer cargo. Deja que Él se haga cargo. ¿Quién crees que sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién tiene más poder? ¿Tú o Dios? Mejor deja que Dios se haga cargo del asunto. Si tú dejas que Dios se haga cargo de tu matrimonio, Dios va a sanar tu matrimonio. Si tú dejas que Dios se haga cargo de tu empresa va a caminar mejor que si la llevas tú. Eso es sencillo. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a decirle: Dios, mira, ahí está el control, hazte cargo tú y enséñame nada más cómo seguirte. Y entonces Dios va a hacer las cosas, por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Y créeme que todo lo que Dios hace de acuerdo a su voluntad, todo al final de cuentas va a ser agradable y perfecto para nosotros. Puede ser que no sea lo que tú quieres,
Pero como es la voluntad de Dios, siempre va a ser bueno para ti. Entonces, simplemente tienes que hacer las cosas, ponerlas en sus manos. Experimentar entonces a Dios es finalmente esto, dice el texto: dejen que el poder de Dios, el poder de Cristo, les dé las fuerzas necesarias. Ve esta frase: dejen que Dios lo haga. Cuando tú dejas que Dios lo haga, entonces las bendiciones y su gracia vendrán sobre ti. ¿Cómo lo hacemos? Orando. ¿Quieres hacerlo? No es difícil. Puedes pedirle a Dios: Padre, hazlo tú. Toma el control. Número 2, confiar solo en Dios. No puedes hacerlo si cada rato le quieres quitar el control a Dios. Si en lugar de decirle: Dios, confío en ti, pero le voy a llamar a mi compadre, no va a funcionar. Tienes que permitir que sea Dios el que haga las cosas. Permitamos que la fuerza de Dios sea la que nos dé esa fortaleza que necesitamos. Número 3, entonces vivir en la confianza que Dios nos da. Oremos. Les pido que oremos juntos. Padre, gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tus cuidados, por tu bondad, Señor. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, porque queremos experimentar tu fortaleza, tu conocimiento, tu sabiduría. Queremos experimentarlo, Señor, y que seas tú el que nos conduzca. Padre, quiero pedirte que seas tú quien lo haga. Si me estás escuchando, sígueme en esta oración. Padre, toma tú el control de mi vida, y que tu fortaleza y conocimiento sean sobre mi vida. Enséñame, Señor, cómo confiar en ti y poner toda mi vida en tus manos, para que seas tú el que tenga el control, sabiendo que aquellos que confían en ti recibirán también la fortaleza tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.